16 años de espera, tras una pelea que parecía no tener fin, tras declarar públicamente su deseo de no verse nunca más, dejando incógnitas gigantes. Oasis, la banda que conquistó el mundo en los 90s, tenía como protagonistas a dos hermanos que simplemente se odiaban. How real is that? Is that like a game and then you snap each other on Twitter and then you phone each other up afterwards and have a laugh? Yeah. Oh God, no, that's well for real, man. Is it really? Yeah. We don't like each other, man. Do you guys talk to each other now? No. No. No, there's too much been said. Is it beyond repair? For me, it is, yeah. Now it got personal. Dos personalidades diferentes, un tipo sobrio, tímido, calmado, uno extrovertido, arrogante, cómico. Parecía ser esta una combinación que no tendría sentido para funcionar. Sin embargo, lo hizo. Rompieron el mercado, cambiaron la percepción del rock en los 90s. Se separaron, se odiaron, se dijeron de todo y 16 años después, las estrellas se alinearon. La guerra quedó en silencio, la espera terminó, Oasis regresó. Porque los egos, las peleas, los insultos rompen con todo a pesar de supuestamente tenerlo todo. Fama, lujo, dinero, excentricidades. Pero el tiempo también es quien se encarga de arreglarlo todo, siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo. Y fue en 2024 cuando Liam y Noel lo estuvieron. Se escucharon, se reencontraron, se abrazaron, sonrieron, volvieron. Esta es la historia, el inicio, el fin y el reencuentro de la banda de Britpop más grande de todos los tiempos, Oasis. Liam y Noel Gallagher, nacidos y criados en Manchester en medio de una familia trabajadora con pocos recursos económicos, con muchísima y extrema violencia. Su padre golpeaba a su madre y a ellos mismos. Ella decidía abandonar a su esposo, salir adelante sola con sus 3 hijos, Paul el mayor, Noel y Liam, compartiendo cuarto los más chicos, quienes siempre llevaron una pésima relación, siempre peleados. Noel, al entrar a la adolescencia, empezaba a obsesionarse con la música. A inicios de los 80s, donde tenía como fijación los Sex Pistols, The Smiths y por supuesto que sus ídolos de siempre, los Beatles. Mientras Liam, 5 años menor que él, no entendía el por qué tanto gusto por la guitarra, por la música, por quererse convertir en un rockstar. Sin tener algo en común los dos, lo único que los unía, el fútbol. En específico, el club de sus amores, Manchester City. Creciendo en una época en la que el Manchester United, el equipo rival, era el club del dinero, de los ricos, el que gastaba en grandes jugadores, y ellos preferían sentirse representados por los humildes, por la clase trabajadora, por los colores azul y blanco. A los 20 años de edad, Noel cumplía su sueño de estar cercano a la fama, al público, a los conciertos. Conseguía un trabajo como roadie, es decir, la persona encargada de montar, desmontar, mantener el equipo, los instrumentos y a su vez siendo el técnico. Todo esto para una banda llamada Inspiral Carpets. Así logró viajar no solo por Inglaterra, sino que por todo el mundo. Mientras Liam empezaba a salirse de casa, a vivir esta juventud rebelde muy típica de los 80s en Inglaterra. Ser una especie de hooligan. I was more into playing football on the park, being a little dickhead, letting people's tires down, knocking on doors, running away, and just being a little shit. And you never were really that into music. I thought music was for weirdos, man. Right, you never sat there in your room and listened to Beatles and Stones and sort of became one of those record nerds or anything like that. No. Noel was off. He was learning the guitar, Yeah. trying to, get his shit together. Yeah. You're off doing your thing. This kid hits you in the head with a hammer. And you say you wake up and suddenly, what, you heard music? Yeah, it wasn't instantly. It's just like the next couple, I was going, fucking hell, I think it was Madonna, Like a Virgin. I was going, that's a fucking tune, actually. Hasta cumplir los 15 años lograba conectar con la música, tener por fin un tema de conversación con su hermano. Él obsesionado con una banda local de Manchester, la cual rompía el mercado inglés, The Stone Roses. Después de que en los 60s y los 70s estuvieran dominados por bandas británicas, los 80s le pertenecieron a los americanos. Así que cualquier agrupación local, si se salía de lo convencional, de ese sonido lleno de sintetizadores, del metal o del hair metal que empezaba en Estados Unidos, para la juventud inglesa se convertían en deidades.
Así que gracias a The Stone Roses y a ese martillazo que recibió en la cabeza, Liam Gallagher encontraba su nueva pasión. Noel pasando la gran parte de su tiempo fuera de casa de viaje con Inspiral Carpets, y cuando regresaba a casa las discusiones volvían. Bought this new sound system, and I'd been out drinking like about 15, and I'd had maybe a little too many sherries, and I'd come in and I'd had a spliff as well, and the fucking room was spinning. I've got up out of the bed, I've gone like that down the fucking wall. Where's the fucking light switch? Right. I couldn't find the light switch, and I thought, oh fuck it, I'm just gonna have to go, man. So I just whipped it out, pissed all over his fucking new sound system. Peleados por arruinar su estéreo, quedaba su relación destruida. Noel con aproximadamente 22 años, Liam 17. El más joven fue invitado a tocar en una banda de amigos llamada Rain. Le ofrecían ser el cantante y se unía en 1990 a Bonehead, Gixie y Tony el baterista. Empezaban a tocar donde se les diera la oportunidad. Liam sugería cambiar el nombre de la banda. Él tenía un póster en su cuarto de la gira por la que su hermano estaría viajando con Inspiral Carpets. Tocarían ellos en un recinto llamado Oasis Leisure Center. Ese primer nombre, Oasis, siempre le sonó a algo grande, así que le sugería dejar atrás Rain para convertirse en Oasis. A Noel le parecía sorpresivo el enterarse que su hermano menor, quien apenas tenía los 18 años de edad, había formado su propia banda. Los fue a ver a un bar para escuchar qué tal tocaban. Le pareció que tenían muy buen estilo, muy buen sonido, y que podría encontrar en ellos, en Oasis, la oportunidad de oro, la oportunidad de su vida. Trasladar esas letras que escribía mientras estaba de viaje y sus composiciones a una banda de verdad, convertirlas en canciones. Les decía a todos los miembros, en específico a su hermano menor, que tenían un gran sonido, pero les faltaban buenas canciones, y que justamente él les podría ofrecer eso. Toda su vida había escrito letras. Sentía tener ese último ingrediente que le faltaba a Oasis, así que les pedía unirse. Todos aceptaron. Se incorporó como guitarrista principal, compositor principal, y con el orden que les llegó a aportar, empezaron a encontrar mayor estructura, mayor popularidad a nivel Manchester, a tal grado que lograban salir de su ciudad tocando por toda Inglaterra, llegando en ocasiones hasta Escocia. Los temas que traían eran todos propios, las letras que el mismo Noel había compuesto años atrás: Up in the Sky, Bring It On Down, Slide Away. Los descubrió una disquera de nombre Creation Records, quien les ofrecía un contrato, grabar su álbum debut. Se metieron al estudio en varias ciudades, en su local Manchester, en la capital Londres, en Liverpool, la casa de sus ídolos The Beatles, en Cornwall y hasta en Gales, alternando estudios, plasmando las canciones que tenían ensayadas y practicadas desde tiempo atrás, mientras les pedían también que llegaran con nuevas ideas. Written and recorded in one night in Liverpool. Tonic in about half hour. Recorded it the rest of the night. That's the rough mix. It was never remixed either. A magical night. It was brilliant. Todos los temas compuestos por Noel, el hermano mayor, el nuevo de la banda. Y desde antes de sacar incluso su primer sencillo, tenían muy claro su camino. How far do you want to take it? When will you say? Right to the top. Yeah, when I don't know. What's the top? I don't know. I haven't got a clue. I suppose it's like, I say the Beatles were at the top. Abril de 1994. Mientras el grunge de Pearl Jam, de Nirvana, invadía el planeta entero e Inglaterra, lanzaba esta banda de rock muy británica, con riffs muy setenteros, muy de rock clásico, combinado con letras irreverentes y hasta cierto punto arrogantes, su primer sencillo, su primer canción, Supersonic. Contagiando a las nuevas generaciones, así como también a las viejas, ya que el solo de la canción le recordaba bastante a uno de los solos más emblemáticos de la banda más popular en esa isla. Este movimiento popular llamado grunge tenía como figura indiscutida a Kurt Cobain, quien recientemente se quitó la vida. Esto dejó un shock global y a los hermanos Gallagher les entró una sensación de que el mensaje que estaban recibiendo los jóvenes fanáticos de toda la música estaba muy mal encaminado. I remember Nirvana had a tune called I Hate Myself When I Want to Die, which I was like, well, I'm not fucking having that. As much as I fucking like him and all that shit, I'm not having that. I can't have
people like that coming over here on smack, fucking saying that they hate themselves and they want to die. That's fucking rubbish. And I'm not saying it was written directly as a retort to that, but that was my thinking was, fuck that, man. Kids don't need to do that nonsense. It seemed like to me he was a guy that had everything and was miserable about it. And we had fuck all. And I still thought that getting up in the morning was the greatest fucking thing ever because you didn't know where you'd end up at night, you know. And we didn't have a pot to piss in, but it was fucking great, man. Creían que el mundo necesitaba esperanza, letras positivas, sobre todo por todas estas guerras y separaciones que se estaban viviendo a lo largo del mundo. La Guerra Fría, los Balcanes y así infinidad de conflictos. Así que él, como respuesta al mensaje negativo y oscuro de los temas de Nirvana, llegaba con la mítica Live Forever. I don't really wanna know things I'll never say. Como lo adelantaba el más joven de los hermanos, populares desde un inicio. Estos dos sencillos provocaron una expectativa grande a su álbum debut, mismo que fue publicado a finales del mes de agosto de 1994. Oasis le presentaba al mundo Definitely Maybe. Noel, el líder y el compositor de básicamente todo, tenía una gran sensibilidad artística. La portada contenía muchísimos mensajes ocultos, a lo que se le conoce como Easter eggs. Todos los integrantes volteaban a ver la televisión mientras sintonizaban la película El bueno, el malo y el feo, la favorita del guitarrista Noel. En la chimenea una fotografía de Rodney Marsh, leyenda del Manchester City. A un lado de Bonehead, George Best, leyenda del Manchester United, equipo a quien él apoyaba. Y en el suelo Liam posando como una momia, ya que en el museo local de Manchester, en la colección de antigüedades egipcias, veían como muchas de las momias eran conservadas de esa forma. Y en la portada del sencillo de Live Forever, la casa de la infancia de su gran ídolo, John Lennon. What's currently on your mind? Ooh, John Lennon. If you couldn't be Liam Gallagher, who would you want to be? John Lennon. What's the best present anyone ever gave you? John Lennon necklace. Okay, what's a topic you could spend hours upon hours talking to me about? Ooh, the Beatles. Got a lot. A la semana de que este álbum Definitely Maybe salió a la venta, posicionado como el número 1 en todo el Reino Unido. El disco debut que más rápido logró escalar al número 1 en toda la historia de este país que tanto consume la música. Llenaron el Definitely Maybe de un sonido similar al de los Beatles. Canciones románticas que, a pesar de que son ya más de 30 años de su publicación, se mantienen como las favoritas de millones de fanáticos, como es en mi caso mi número 1 de Oasis, Slide Away. Como siempre, cuando alguien o algo está llegando a la cima, está triunfando, empiezan a existir detractores, críticas, quejas, intentos de menospreciar lo hecho. En el caso de los hermanos Gallagher, estas críticas iban con referencia a que su música no era auténtica, que simplemente tomaban canciones de los Beatles, las adaptaban, las copiaban, que no tocaban música compleja o hasta robaban, entre comillas, temas de antaño. O bien, whatever. How sweet to be an idiot. I'm free to be whatever Y es que justamente esto fue lo que provocó que Oasis conectara tan rápido con el público. Tras pasar los años 80, en donde Estados Unidos se llevó los reflectores, y en estos primeros años de los 90, el grunge y Nirvana en específico, lo mismo, esta nueva banda de Manchester quería devolverle la esencia a su gente británica, y su esencia eran los Beatles. Su esencia, su música sesentera, setentera. Ellos lograron hacer que todo Manchester y todo el Reino Unido reconecte con su música, con su sonido. Ahora siendo más moderno, pero sin salirse de lo que los enamoró en las eras de John, Paul, George y Ringo. De inmediato convertidos en tendencia. Esas entrevistas de Liam antes de incluso lanzar sus primeras canciones se volvían relevantes. Y es que no existía otro tema de conversación que su forma de ser irónica, irreverente, con un toque de humor, con una forma de caminar bastante particular. Mismas actitudes que a millones les enamoraban, las que a su hermano mayor Noel lo frustraban. Emprendían su primer gira mundial, llegaban a Estados Unidos y rápido, polémicas.
Liam se burlaba del acento de los americanos en pleno concierto. En sentido de broma, golpeaba a su hermano frente a la gente y en los camerinos, Noel, desesperado creyendo que él era un inmaduro, decidió escaparse por unos días. Viajó a San Francisco para alejarse de Oasis, de Liam y de lo rápido que todo estaba sucediendo. Solo un par de años atrás era el encargado de llevar las guitarras, las baterías, los sintetizadores al escenario, limpiarlos, desmontarlos, acomodar los cables. Y ahora era el líder y el compositor de una banda que estaba a punto de convertirse en la más grande del planeta entero. Para este momento, Noel tenía ya 27 años de edad, siendo mucho más grande y mucho más maduro que el resto, quienes estaban entre los 21 y 22. Toda esta euforia que el público sentía por ellos lo trasladaban a lo más íntimo de Oasis. Se sentían y se sabían verdaderos rockstars. Todo este ruido al mayor le causaba conflicto. Por eso decidió separarse de ellos rápidamente, saliendo a San Francisco. Ahí se encontró con una amiga, una persona a la que le recomendaron acudir para despejarse de todo lo que lo tenía estresado. Y tras un par de días de aislarse de los demás, volvía con una canción compuesta para agradecerle a ella por salvarlo en estos momentos críticos de su vida. A pesar de que solo era el inicio del estrellato y claramente de todos los conflictos, Noel le escribía a su amiga Talk Tonight. Volvían de su primer gira directo a los estudios, donde ellos preparaban su segundo álbum, el que sería su más exitoso, el más vendido en toda la década de los 90s en el Reino Unido. What's the Story, Morning Glory. Presentado como siempre con una serie de sencillos. El primero, en abril de 1995, el tema Some Might Say. Oasis parecía entrar en una etapa de ser los Reyes Midas, donde todo lo que tocaban lo convertían en oro, en millones de ventas, en millones de libras y también en competencia. Para estos momentos, Inglaterra lograba conseguir el foco de atención de todo el mundo influenciado por su música. Morrissey, a pesar de haberse separado de The Smiths, Pulp, The Stone Roses, The Verve y principalmente junto con los Gallagher, Blur. Una banda con un sonido un poco más elaborado que el de Oasis, pero al fin y al cabo dentro del mismo género, el cual fue bautizado como el Britpop. Blur, una banda londinense de una clase social media o alta, mientras que los que cantaban Live Forever, de una banda de Manchester de clase media o baja. Así que se dividían en ricos y pobres, en la clase obrera trabajadora contra los elegantes, refinados burgueses, dando a inicios de 1995 la batalla del Britpop, Oasis contra Blur. Get your Oasis records and your Blur records and your Eternal records and your E17 records and take them into school and say, this is industry, teach me this is what I want to know about. Yeah, very good. This should have been, I think this should have been shared with Oasis. Yeah, much love and respect to them. I'd like to thank all the fans, all the people who make us what we are. I'd like to thank all the people. All the people. So many people. And they walk your counting hands. And it has through their shite life. Blur para esos momentos ya tenía un par de álbumes publicados, unos cuantos exitosos, sobre todo el disco Park Life con la canción Girls and Boys. Una letra sin mucho significado, misma que le provocaba a los hermanos Gallagher coraje, argumentando que mientras ellos escribían poesía, los ricos de Londres solo inventaban palabras que lograban rimar. You write lyrics like, if you write lyrics like, maybe I don't really want to know how your garden grows, because I just want to fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaked you to the bone? If that can't get appeal to people, right, and sell, right, but then a song that comes along which goes, girls who like boys, you dig girls who like boys, you dig girls who like boys, you love girls who like boys, you dig girls who like boys, you love girls who like boys. Oh. La gente al parecer tomaba un bando. O eras fan de los de Manchester o los londinenses, o Blur u Oasis. Llegaba el momento de que lanzaran su segundo sencillo preparando su nuevo álbum. Y entre problemas con disqueras, retrasos en publicaciones, coincidía con que en un mismo día,
un 14 de agosto, tanto Oasis como Blur presentarían su nueva canción, provocando que sea este el pico en la batalla del Britpop. Se dice que entre los cantantes y los miembros de esas bandas buscarían ver quién era el mejor, con quién vendía más en solo una semana. Blur lanzando Country House. Oasis con Roll With It. Una semana después, los resultados arrojaban como triunfante a la banda de los Fresas de los Ricos. 274,000 copias vendidas por 216,000 de los Gallagher, dejando como ganador de la batalla a Blur, pero no de la guerra, ya que esta solamente comenzaba. Este triunfo parcial dejó muy ardidos a los miembros de Oasis. Le preguntaron a Noel Gallagher si a pesar de lo sucedido podrían tener una buena relación. Él contestó que esperaba que el bajista y el cantante contraigan y que mueran, porque él los odiaba con toda su alma. Llegaban los premios Brit Awards del 95, donde ambos contaban con nominaciones en conjunto, es decir, que volverían a luchar entre sí. Blur nuevamente se quedó con unos cuantos premios y ellos respondían de forma irónica y sarcástica, mostrándose amistosos a esta guerra. Get your Oasis records and your Blur records and your Eternal records and your E17 records and take them into school and say, this is industry, teach me this. This is what I want to know about. Yeah, very good. This should have been, I think this should have been shared with Oasis. Yeah, much love and respect to them. La batalla del Britpop escaló a muchos otros niveles, con los fans y entre ellos mismos, ya que se le vio a varios miembros de Blur tocando en conciertos con playeras de Oasis puesta, o también con un partido de fútbol entre sí. Pero, como les mencionaba, la batalla la habían ganado los londinenses, la guerra los de Manchester, ya que al salir a la venta el disco completo What's the Story Morning Glory, un éxito descomunal, con temas que a la fecha se mantienen en los primeros lugares del Reino Unido, siendo muchas de esas canciones las favoritas de la gente, las más reproducidas en Spotify. De ahí nace Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Noel Gallagher tocando su punto máximo de composición musical con un tema brillante, una continuación a Imagine de John Lennon, Don't Look Back in Anger. Y así, éxitos tras éxitos. Sus letras conteniendo siempre mensajes o significados, ya sean expresos, explícitos o bien ocultos. Cast No Shadow para Richard Ashcroft, el cantante de The Verve. Y claramente su inspiración principal, su banda favorita, se llevaba sus referencias. Por ejemplo, en Morning Glory decidieron citar una canción de los Beatles, Tomorrow Never Knows. Lanzaban al mismo tiempo lados B, canciones que no se publicaban en el álbum principal, pero que eran igual de buenas, con las mismas referencias a los Beatles, en específico She's Electric. And I want you to know I got my... I don't know how. Número 1 en el Reino Unido, número 1 global, el quinto disco más vendido en la historia de Gran Bretaña. Ese es el peso que tiene este álbum, que cambió para siempre el Britpop en 1995. Y así como cambiaba para siempre el género, cambiaban ellos. Ahora esa personalidad de Liam se convertía en un personaje que siempre tenía que salir vestido con sus parkas, siempre caminando de una forma distinta a la de los demás, con cortes de pelo que ahora eran replicados, con más declaraciones polémicas que a unos les gustaban, a otros simplemente les parecían arrogantes. What, you ask me if I'm happy? Listen, I've got £87 million in the bank. I've got a Rolls Royce. I've got 3 stalkers. I'm about to go on the board at Manchester City. I'm part of the greatest band in the world. Am I happy with that? No, I'm not! I want more! Sus conciertos, tan buenos como sus discos, llegaron a presentarse en Knebworth, un parque gigantesco a las afueras de Londres, donde podían albergar las audiencias más grandes de todo el país.
cabrían 125,000 personas al mismo tiempo escuchando Oasis. 2 fechas en Epworth, pero recibieron más de 2 millones de solicitudes. Estamos hablando de que pudieron haber llenado por 2 semanas enteras el recinto más grande de música en todo el Reino Unido. Lograron tocar en Main Road, cumplir uno de sus sueños. En el estadio del equipo de sus amores del Manchester City se presentaban. Regresaron a los Brit Awards, donde ahora fueron ellos los triunfantes, donde siguieron sin olvidar esa batalla con Blur, cantando en forma de parodia uno de sus temas. I'd like to thank all the fans, all the people who make us what we are. I'd like to thank all the people. Oh, people, so many people, and they walk your counting hands, and it has through their shite life. Nos hemos enfocado en sus peleas con los demás, con aquella banda londinense, con la prensa o con la gente que los repudiaba por ser y por hablar como eran y como hablaban. Pero la principal batalla de Oasis sucedía desde sus entrañas. Liam contra Noel, Noel contra Liam. Como hoy asegura en forma de burla Liam, su hermano mayor, nunca lo perdonó por orinar en su estéreo. Y a pesar de que esto es muy difícil de que sea cierto, lo que es una realidad es que en medio de la cima del éxito de la gloria musical, las peleas se intensificaban. El menor tomando la vida a la ligera, aprovechando sus lujos, sus oportunidades, metido en los bares día y noche, inhalando del polvo blanco día y noche. Mientras que el mayor, aunque también bebía y también inhalaba, prefería encerrarse a escribir, a componer, a tocar, ser un poco más profesional. Día con día peleas, día con día discusiones mismas que no salían a la luz, pero que eran siempre un secreto a voces de la gente. Ya que al cierre de ese 1996, MTV les ofrecía hacer su propio Unplugged, su concierto acústico, así como lo habían hecho ya grandes bandas, dentro de las cuales se destacaba Nirvana. Ellos lógicamente aceptaban, pero el mismo día Liam decidió no cantar, argumentando que estaba enfermo con un dolor de garganta, aunque Noel confesó que era porque estaba borracho y a su vez crudo. Así que él tomó el rol de líder y del único cantante, demostrando que él también tenía una gran voz, mientras el menor desde un palco fumando, tomando, abucheándolo. 1994, álbum. 1995, álbum. 1996, gira. 1997, momento de un nuevo álbum, el tercero, el que generó una expectativa inmensa. Eran ya la banda más grande del mundo, eran la banda del pueblo, la que provocaba que cientos de millones enloquecieran y vistieran de la misma forma, caminaran de la misma forma. Y claro, esperaban que estuviera a la altura o mejor de los pasados 2 discos. Se metieron a Abbey Road, el estudio en el que sus ídolos hicieron las canciones más emblemáticas de esa banda. Y esos excesos que caracterizaban a Oasis los dejaron impresos en el álbum. Había exceso de todo, de cocaína, de alcohol, de peleas, de dinero. La relación entre los hermanos más rota que nunca. Liam solamente se presentaba cuando era momento de grabar. Noel lo mandaba como si fuera su padre, ordenándole qué hacer y qué no hacer. Exceso en todo lo mencionado y también en la producción. Muchas capas de guitarra en uno mismo, mucho ruido, mucho pensamiento, cuando tal vez ellos se hicieron tan famosos por mantenerse sencillos y sobrios en su composición. Ante una expectativa gigante, Oasis le presentaba al mundo Be Here Now. Rápido se convirtió en el número 1, agotando cualquier tienda a nivel nacional. Rápido también se llenó de críticas justamente por ser esta oda al exceso, esta sobreproducción muy marcada. A mí, a pesar de que no me parece un álbum perfecto, como sí lo son los 2 anteriores, me parece un gran álbum, una muy buena continuación lleno de canciones emblemáticas, imprescindibles en cualquier playlist de Oasis. Alguna vez escuché a Noel decir en una entrevista que en muchas bandas lo que sucede es que sus primeros álbumes siempre son los mejores o los que más éxito tienen, porque esa música y esas letras las compones, las escribes y las tocas mientras eres una persona normal, mientras eres uno más, un tipo de a pie.
Pero mientras llega la fama, las drogas, las mujeres, el dinero, te alejas de la sociedad. Dejas de percibir la vida de la misma forma y entonces tus letras evolucionan. Y esa evolución no necesariamente es positiva. Así recordaba él sentirse en el Be Here Now, inmerso en el consumo de todo. Decía también en sentido irónico que las drogas no eran malas. Los malos somos nosotros por cómo actuamos al consumirlas. Él argumentaba que era buenísimo con el polvo blanco, pero era tan bueno que le daba miedo y decidía alejarse. Él cumplía ya los 30 años de edad, conseguía otras actividades como enfoque mientras su hermano menor seguía viviendo esta vida de rockstar. Y los demás miembros, desesperados por sus peleas, por sus conflictos que día con día aumentaban, decidían partir. Los miembros fundadores Giggsy y Bonehead salían de Oasis en 1999, solamente 5 años después de que salió su primer álbum. Sus argumentos tras salir eran que se enfocarían en sus propias carreras, algo que pocos les creen, ya que todos aquellos que consumían la música de esta banda sabían que Oasis sería algo fugaz, que la relación entre los hermanitos no soportaría mucho tiempo. Y como primeros platos rotos, como primer anuncio del inicio del fin, Giggsy y Bonehead renunciando. Se dice que después del Be Here Now, el que dividió opiniones, terminó el prime de la banda y del Britpop, teniendo como últimos momentos brillantes el himno de The Verve. Blur se convirtió en Gorillaz. Oasis encontró nuevos músicos, Game Archer, Andy Bell y muchos cambios en bateristas, llegando en algún momento a contar con el hijo de Ringo Starr. Salieron a giras mundiales donde cuenta Noel vivir el mejor público que ha visto, Argentina. Una vez que entraron en el nuevo siglo, a partir del 2000, el inicio del fin que se especulaba y parecía acercarse año con año. Todos sabían que pronto se separarían. El tema sería ¿cuándo? Llegaban a sus vidas esposas, divorcios, hijos, hijas, cambios de pelo, muchos cambios de pelo, más parkas, más álbumes, más conciertos, pocos éxitos en cuanto al disco completo, es decir, en cuanto a la recepción del público. Pero Oasis era tan grande que sin importar qué tan bueno o malo era el álbum, se vendía en su totalidad. Siguieron llegando al número 1, con temas que a pesar de que no le corresponden al prime o al mejor momento de la banda, se han vuelto inmortales. Liam escribiendo una de las pocas canciones en las que dejó impresa su tinta. La protagonista de la película, Efecto Mariposa. Noel demostrando su poderío, su talento al escribir y también al cantar. Giras para más de 3 millones de personas, más asistentes que los que promedia una Copa del Mundo, llenando Wembley, tocando en el nuevo estadio de su equipo, Manchester City, presentados en el Hollywood Bowl, en el Madison Square Garden, con nuevos outfits, con nuevos cortes de pelo, con nuevas peleas. Y ahora no solo entre ellos dos. En 2008, en un concierto en Toronto, Canadá, un fanático se subió al escenario, aventó a Noel contra su amplificador. Llegamos al 2009, mismo que arrancaba con la promoción de su último álbum, Dig Out Your Soul, como ya era costumbre, con una gira nueva más, la última, llenando por toda Europa, emprendiendo rumbo por Asia, África, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, mientras los días de relación soportable entre ellos estaban contados, llegando al que según muchos es el último concierto de Oasis, el festival de iTunes en Londres. Existen muchísimos rumores, muchísimas especulaciones de qué fue lo último que sucedió o la gota que derramó el vaso. Se lo preguntaron en múltiples ocasiones a ambos, ninguno contestaba. Algunos dicen que fue el exceso desmedido de Liam, la actitud de líder, el rol de padre que no le correspondía a Noel, o bien una discusión en la cual supuestamente Liam le dijo a Noel que él no era el verdadero padre de Anais, su hija. Esto provocó que no aguanten más, y en ese festival de iTunes, en un 29 de julio, la presentación con más sentimiento de ambos, la que representaba la relación por la que atravesaban. Al cantar Slide Away se ve a un Liam gritando furioso fuera de sí.
mientras Noel parecía estar tocando algo diferente. Mientras uno gritaba, la sentía expresando hacia afuera, hacia el público, el otro de forma introvertida, con los ojos cerrados, con la cabeza agachada. Y cuando llegaba el momento de que Noel tomara el micrófono en la misma canción, Liam se sentaba en la esquina del escenario, volteando a ver a su hermano, sacudiéndose el sudor y dejando esos gestos que solo indicaban el fin de Oasis. Como les mencionaba recientemente en TikTok y en redes sociales, se ha malinterpretado el que fue esta la última presentación de la banda, lo cual no es cierto. Posterior a este festival retomaron su tour por Asia, volvieron a Inglaterra a finales de agosto y fue un día 28, previo a un festival llamado Rock and Sign en París, donde la bomba tronaba, donde Oasis se separaba. Volvían a discutir en los camerinos antes de saltar al escenario. Liam rompía la guitarra de Noel, intentaba agredirlo y entonces él decía, no voy más. We were sitting outside a festival that we were headlining. There was about 70,000 people there. And there was a huge fight in the dressing room and I sat in the back of a car and I calmed down and my security guard said, are we staying or going? And I'd been on the verge of leaving a couple of times before and I just thought, tonight's the night. And the worst thing was leaving the people in the gig. I'd never pulled a gig on purpose in my life, but it was meant to be, you know, and I've got no regrets at all. 28 de agosto del 2009, se anunciaba que Oasis no estaría tocando en el festival. Cancelaban su presentación y solamente 2 horas después, un comunicado oficial emitido por Noel. Comunico con algo de tristeza, pero al mismo tiempo liberación, que hoy renuncio a Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quieran, pero yo simplemente no puedo seguir trabajando con Liam ni un día más. You get one shot at life. Why be unhappy? In any sense of your life, whether it be in your personal life or your professional life or whatever it is. Was it all on him? Maybe I might have been a bit too rock and roll for him and that, and I might have cancelled a few gigs and that, and I might have stayed up later than I should have some nights, but, you know, we're not S-fucking Club 7, that's what you do. So, and I don't know, maybe he just wanted to go solo and do his thing and just be on his own and take all the fun out, you know, he just wanted to do his thing, but I don't know what I've done really, to be fair, but, you know, we'll get to the bottom of it one day. Al cierre del 2009 sucedía lo inminente. Algunos fanáticos decidían abordarlo desde el sentido simbólico, artístico. Liam siguió tocando junto con el resto de la banda, cambiando de nombre a Betty I. Tras unos cuantos años sin éxito, se independizó retomando su carrera ahora como solista, simplemente como Liam Gallagher, incluyendo en muchas ocasiones a miembros anteriores como el amado por los fans guitarrista Bonehead. Noel tomando un rumbo similar, siguió haciendo música con una banda propia llamada Noel Gallagher's High Flying Birds. Ambos llenaron estadios, ambos tuvieron grandes discos, grandes éxitos, ambos presentándose en los festivales más grandes. Parecía ser que los rumbos de uno y otro tomaban caminos separados sin necesitarse el uno al otro. Irónicamente siendo eso mismo lo que ellos dejaron plasmado en una de sus primeras canciones. Mientras ellos creían tener todo bajo control, cuando eran entrevistados no era Liam el solista o Noel el de la nueva banda. Seguían siendo Liam y Noel los de Oasis, así que era imposible el que no los cuestionaran. Y ellos al parecer dejaban siempre la puerta cerrada a un posible retorno. Noel's an older man. He's older than you, isn't he? A little bit. Yeah. Okay. Smaller as well. Here, did you watch him on here? No. Oh, so, but he watches you. Oh, he's obsessed. He'll be watching this now. Can we all say hello to him? Where is he? What camera's on there? There you Hi, go. Liam. My instruments, I just sing, but I had a brother who played the guitar. I know his name, Noel. Oh yeah, he's naughty. He's naughty. And he's not much bigger than you, actually. Pasaban los años, se cumplía el 20 aniversario de Definitely Maybe, no regresaban. El 20 aniversario de What's the Story, tampoco. De Be Here Now, tampoco. Del Time Flies, el álbum de grandes éxitos, menos. La gente parecía renunciar al sueño de tenerlos de vuelta juntos en un escenario. Parecería que solamente coincidían en el estadio del Manchester City, pero no en el mismo asiento, no en el mismo palco. Liam se convirtió en un twitstar empedernido.
Y cuando le cuestionaban sobre el retorno de Oasis, él, siendo tan cínico e irónico como siempre, soltaba alguno que otro guiño. Documentales, películas, canales en específico enfocados para hablar de sus peleas, de su odio entre sí, mismo que para muchos era irreal, era imposible. ¿Cómo va a suceder en este mundo que dos hermanos que tocaron la cima, que hicieron ese nivel de arte, se odiaran, se dejaran de hablar? ¿Cómo era posible que no se aguantaran? Algunos creían que esto era todo un montaje, una mentira. Pero el tiempo seguía transcurriendo su marcha, seguían sin reencontrarse, uno seguía tuiteando mientras que el otro lo retaba. I dare him. He'd be watching this now. Is this going on your website? Is it? Right. I fucking dare you to call me. Parece ser que este reto entre el 2023 y 2024 fue aceptado. No sabemos quién llamó a quién, no sabemos si el tema fue económico. Si queremos romantizar este reencuentro, Noel dijo que si el Manchester City ganaba la Champions, Oasis podría reencontrarse. Pues ese mismo 2023, Pep Guardiola hizo que levantaran ese tan ansiado trofeo. Ambos hermanos siguieron tocando por separado. Y en 2024 empezaban a lanzarse guiños, mismos que la gente tomaba con una ilusión tan grande como si estuviera por venir Dios a la tierra. Liam dedicándole a su hermano una canción que él compuso. Right then, so I'm going to dedicate this next tune to my little brother. Y fue un mes de agosto, el mismo mes en el que se separaron, que un día, sin previo aviso, sin anuncio para prepararlo los fans, publicaron una fecha, 27 de agosto del 2024. Esos días para los seguidores de la banda fueron de una ansiedad tremenda, esperando que ese anuncio del 27 de agosto no tenga que ver con un nuevo álbum de éxitos, algún lanzamiento de ropa y que sea lo que millones, lo que cientos de millones esperaban. Que los hermanos acepten, se reúnan, vuelvan a los escenarios. Llegó ese 27 de agosto y el comunicado más esperado cumplió las expectativas. La guerra ha quedado en silencio, las estrellas se han alineado, la gran espera ha terminado. Ven a verlo, no será televisado. Y menos de un año después de ese comunicado, Oasis de vuelta. Fue un 4 de julio en Cardiff, donde ambos hermanos, después de 15 años de no verse a los ojos, de no tocar para el público, de tener a su gente llena de expectativa, de ansias, de preguntas, volvían y agarrados de la mano, tocando durante poco más de 2 horas 23 de sus grandes éxitos, provocando en su gente el éxtasis total, las lágrimas, el salto inconfundible del Poznan que se robó todas las redes sociales, recibiendo en su gira celebridades de alto impacto: Leonardo DiCaprio, David Beckham, Pep Guardiola, Paul McCartney. Infinidad de músicos, millones de almas que lograron ver cómo esa interminable pelea ahora parecía una amistad renovada, regenerada, redescubierta. Acabando cada show abrazados, sonriendo, lo que nunca hacían, conmovidos en algunas ocasiones hasta las lágrimas, intactos en cuanto al sonido. Noel impecable en la guitarra, Liam superior al resto del mundo con su inconfundible voz. Oasis no volvió como cualquier banda que se reencuentra buscando solamente el dinero o la estabilidad económica por muchos años. Oasis volvió para hacer que su gente reconecte con su juventud, con sus momentos más vulnerables, tristes, solos de su infancia o bien los más alegres. Oasis volvió para provocar llantos incesantes, alegrías interminables, viajes largos para quienes sacrificaron muchos centavos, pesos o dólares por ir a verlos. Ese movimiento del Britpop revivió. Live Forever llegó hasta el 8º puesto de las listas británicas en pleno 2025. Y el Definitely Maybe, el álbum 1 de todo el país. Sin tener que ser genios ni poetas, me parece que ambos, tanto Liam como Noel, han llegado a describir a la perfección lo que significa ser la mejor banda del mundo. Esto no se traslada en premios, en ventas, en conciertos llenos. Lo es en lo que provocas en tu gente. Esa felicidad desmedida, esos abrazos entre desconocidos, ese salirse de sí mismo durante 2 horas, esos ojos cerrados, esa mirada al cielo de Liam diciendo que mientras ves a esa gente volverse loca, cantando, bailando, brincando lo que alguna vez tú escribiste y grabaste en un estudio mientras te quedas fijo, ese es el mejor sentimiento del mundo.
porque la música no pretende con un acorde, con una palabra, con una melodía cambiar tu vida, pero lo que tú encuentres en ese acorde, en esa palabra, en esa melodía, tal vez y solo tal vez lo hará. En lo personal tuve la fortuna de verlos en 2 ocasiones, en Wembley inmerso entre miles de ingleses, en la Ciudad de México con mi gente. ¿Cuál fue mejor? No sé. No tengo los créditos suficientes para decir cuál disfruté más. Si el sentimiento de verlos por primera vez siendo el primer concierto en Londres de la banda tras 16 años, o bien en mi tierra, teniendo a los hermanos entregados por completo al público, portando un sombrero de charro. En ambos las gotas llenaban mis ojos. En ambos terminé afónico. En ambos entendí que a pesar de no haberlo vivido yo en los 90s, hoy en el 2025 se siente igual o mejor. No quiero entrar en terreno de opiniones, pero tiene que estar sí o sí este reencuentro y esta gira como una de las mejores de todos los tiempos. Por su show, por cómo se entregaron, por lo que provocaron en la gente. Oasis le puso fin a la espera. Oasis volvió para tocar en Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, México, Corea, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil. Lograron regresar a muchos de sus miembros originales, al mítico Bonehead, quien enfermó a media gira, quien decidió volver para presenciar el espectacular público argentino. Casi 3 millones de espectadores en poco menos de 6 meses. Y lo que falta, lo que puede venir, lo que debe de venir. Porque a título personal les puedo asegurar que a pesar de haberlo vivido ya en primera persona en 2 ocasiones, 2 no son suficientes. Su música, a pesar de haberla escuchado diariamente una y otra vez, nunca es suficiente. Oasis se vuelve adictivo. Ese sonido, esa voz de Liam, ese recuerdo que me trae de mi banda favorita, los Beatles, y en específico, ese sentimiento de estar rodeado de 65,000 almas que sienten lo mismo que tú, que cantan lo mismo que tú, que lloran por razones distintas, pero que al final lo hacen por lo mismo, por lo que ellos nos han dejado, por saber el tiempo que se tuvo que esperar y que ahora se puede vivir en persona. Es algo que no bastó con Londres un 25 de julio, con México un 13 de septiembre. No sé si sea Nebworth, si sea en 2027 o cuando sea que vuelven, pero deseo de todo corazón volver a experimentarlo. Porque así como lo dijo Noel Gallagher, escuchar Don't Look Back in Anger te puede poner la piel de gallina, pero escucharla cantada por 65,000 personas al mismo tiempo puede llegar a dejarte absolutamente sin palabras. Liam y Noel, la demostración de cómo 2 hermanos con personalidades completamente diferentes, con problemas severos en su infancia, con actos inmaduros, comportamientos adictivos o infantiles, pueden, a pesar de todo eso, impactar. Hoy, tras estudiar nuevamente su vida, su carrera y tras haberlo vivido, puedo confirmar que para ser exitoso, para sobresalir, no necesitas ser un dotado, un prodigio, un elegido. Necesitas recibir un martillazo en la cabeza, orinar el estéreo de tu hermano, seguir tu camino, aferrarte a él. Y si en algún momento te desvías, cambias, te peleas, te dejas de hablar, te deseas el mal, asegurarte siempre de volver. Ya que lo bueno, por mucho que sea a veces escaso, siempre tiene que volver. Con dedicatoria especial a mis amigos y familiares cercanos que se disfrutarán de esta crónica tanto como yo lo he hecho, así como también siendo ellos los que me metieron a esta banda, por lo cual yo estaré agradecido infinitamente. Víctor Gutiérrez Tito, José Ramón Yaca, Pepe del Bosque. Como comúnmente dicen los fanáticos de Oasis, may they live forever. Que esta banda viva por siempre. Hasta aquí la crónica completa por la historia de los niños de Manchester que conquistaron la música. Liam y Noel Gallagher con Oasis.